Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En esta primera declaración que la Escritura nos da, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos hace, cuando dice porque el Señor es el Espíritu, está revelando primeramente la divinidad de nuestro Señor. Está declarando y manifestando el Señor. Jesús, está hablando de Jesús, por supuesto, aquel Señor a quien conocieron caminando sobre las calles de Israel, de Jerusalén, de Belén, etc. Ese Señor que humanamente lo miraron quizás como un carpintero, que lo miraron quizás como un buen maestro, que lo miraron como un guía espiritual en esta tierra. El apóstol Pablo va más allá y manifiesta y afirma la divinidad de ese Señor maravilloso que caminó sobre esta tierra, y expresa y dice porque el Señor es el Espíritu. Aleluya. Comienza a hablar, a marcar la divinidad de nuestro Señor. O sea, cuando declara que el Señor es el Espíritu, está declarando en otras palabras que el Señor no simplemente caminó en esta tierra o nació como hombre, caminó en esta tierra y un día murió en esta tierra, sino que a pesar de que ciertamente nació como un niño y creció como un hombre y murió en la cruz del Calvario, sin embargo Él ascendió a los cielos y descendió en espíritu, como espíritu que Él es, para morar y habitar entre su pueblo, entre sus hijos, entre su iglesia, de una manera maravillosa. A Jesús ya no lo miramos en cuerpo, ya no lo miramos en carne, pero lo miramos, o lo sentimos, mejor dicho, lo experimentamos como espíritu que Él es. No lo podemos palpar físicamente como en aquel cuerpo que tenía cuando caminó en esta tierra, pero ahora lo podemos palpar en lo más íntimo de nuestro corazón, en una comunión de espíritu a espíritu, donde el Señor nos toca, nos bendice, nos ministra de una manera maravillosa. Y es lo que el apóstol Pablo está declarando, porque el Señor es el Espíritu. Él es más que un hombre, Él es más que un simple maestro, Él es más que un rabino, por así decirlo. Él es el mismo Espíritu de Dios que se mueve entre nosotros, que habita entre nosotros, y como Espíritu que Él es, se manifiesta en nuestra vida. Entonces la experiencia que ahora nosotros debemos de tener y de buscar con el Señor ya no es algo literal, ya no es algo físico de querer palparlo con nuestras manos literales o mirarlo con nuestros ojos naturales, sino que lo palpamos ahora con nuestro espíritu cuando lo buscamos. Él dijo en su palabra: ustedes dicen que se debe de adorar en el monte o en el templo, pero les digo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el verdadero adorador, en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces quiero hablarle precisamente de lo que es conocer al Señor, buscar al Señor en esta dimensión espiritual. Ya no lo físico, ya no lo humano, ya no lo natural, sino ahora lo espiritual. Por eso la primera expresión, la primera parte del versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu. Y la siguiente parte dice: y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso es algo hermoso y maravilloso para entender y asimilar de parte de Dios. Primero dice que Él es el Espíritu, pero segundo dice: y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿De qué está hablando o a qué se refiere esta palabra?
¿De qué manera podemos conocer, encontrar realmente esta libertad? Le decía que el Señor ponía en mi corazón esta escritura debido aún al día que celebramos o se celebra generalmente en todo el país el día de hoy. El día de la independencia. Una independencia donde se proclama la libertad. Una independencia donde se habla de aquella libertad de la opresión que se vivía y que se tuvo un desahogo de la esclavitud y de tantas cosas que históricamente ha pasado este país. Entonces se celebra la libertad humana, la libertad terrenal, la libertad como nación, la libertad como país. Pero podemos ser las personas más libres humanamente hablando. Podemos vivir en el país más libre hablando que puede existir sobre la faz de esta tierra. Y podemos ser las personas más oprimidas, más cautivas que pueda haber sobre la faz de la tierra. En otras palabras, no es suficiente el hablar de la libertad externa, de la libertad de este país, de la libertad física humana. Es importante entender que por encima de la libertad terrenal hay una libertad espiritual que debemos de buscar y que debemos de gozar y que debemos de disfrutar, que debemos de proclamar a cada día en nuestra vida, y que es la libertad que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros como sus hijos. Una libertad genuina, una libertad auténtica, para no vivir simplemente libres físicamente, pero cautivos y oprimidos espiritualmente, emocionalmente. Dios quiere que tengamos, que disfrutemos, que gocemos, que proclamemos una libertad, pero más allá del 4 de julio, de una libertad terrenal, que proclamemos la libertad que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, cuando Cristo Jesús derramó su sangre preciosa para morir por nosotros, para pagar el precio por nuestros pecados, para darnos esa libertad genuina, auténtica y verdadera que Él nos ofrece como sus hijos, como su pueblo, para que gocemos y disfrutemos de ella. Por eso esta expresión: y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, entrando un poquito más al tema, hablar de esta libertad que el apóstol Pablo promueve, esta libertad que la Escritura proclama para cada uno de sus hijos, es la misma libertad que nosotros debemos de anhelar y debemos de proclamar y debemos de predicar y debemos de buscar continuamente, para poder celebrar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que somos verdaderamente libres para la gloria y la honra de nuestro Dios, y que gozamos verdaderamente de una libertad auténtica y genuina de parte de Dios. Entonces, esta expresión: y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Lo primero que quiero que veamos es lo siguiente: cuando hablamos de esta primera expresión, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En este caso, al meditar o al analizar este texto, debemos de entender lo siguiente: cuando la palabra dice y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si lo miramos de una manera superficial, podremos decir realmente el Espíritu de Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. La palabra dice, el salmista dice que si se remonta uno a las estrellas, allá está el Señor. Si se va a lo profundo de la mar, allí está Él. Si se va al oriente, al occidente, allí está Él. Su espíritu lo llena todo y está en todo lugar como espíritu que Él es. Pero cuando aquí la palabra del Señor nos habla de el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No en todo lugar donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pareciera algo controversial. Oiga, no en todo lugar donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos lugares, por ejemplo, una persona puede estar en una cantina y en esa cantina está el Espíritu de Dios ahí, ¿o no? Sí, sí lo está, porque Dios está en todo lugar.
Dios está en todo lugar. Dice la palabra que en las tinieblas ahí también está Dios. O sea, ahí lo llena todo. En todo lugar. No hay lugar oculto, no hay lugar secreto, no hay lugar reservado. Dios lo llena todo. Dios está en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar del universo. Su espíritu lo llena todo. Lo llena todo, lo cubre todo. Entonces, en ese sentido, su espíritu llena todo y está en todo lugar. Mas, sin embargo, aunque podemos decir que el Espíritu de Dios está en todo lugar, no podemos decir que en todo lugar hay libertad. Porque hay lugares llenos de opresión. Hay lugares llenos de confusión, llenos de pecado, llenos de maldad, donde no hay libertad espiritual, donde no hay gozo, donde no hay paz, donde no hay alegría. La libertad espiritual trae paz al corazón, trae alegría, trae gozo, trae satisfacción. La libertad espiritual hace fluir y brotar los frutos del Espíritu de Dios en una vida, en un corazón donde está el Espíritu de Dios verdaderamente, que hay libertad. Lo primero que brota son los frutos del Espíritu de Dios. Ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay alegría, ahí hay paciencia, ahí hay bondad, ahí hay benignidad, ahí hay amor, ahí hay templanza, porque está el Espíritu de Dios en ese lugar. Pero entonces, al leer esta expresión que dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, realmente, para entenderla más claramente, podríamos decirlo de esta manera: no simplemente donde está, hablando de la existencia del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios en existencia está en todo lugar y lo llena todo, pero en manifestación hay una gran diferencia. Cuando hablamos de estar en existencia, Dios está en existencia en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar, no se hace presente en todo lugar, no se muestra en todo lugar. Entonces, cuando aquí dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, no está hablando de la existencia de Dios como Espíritu que existe y que lo llena todo y que está en todo lugar. No está hablando de eso, de la simple existencia. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de la manifestación del glorioso Espíritu Santo de Dios, que donde se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Ahí se goza de esa libertad, ahí se disfruta de esa presencia, de ese gozo, de esa paz, solamente donde se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Entonces, estar presente, como lo expresa esta escritura, y donde está el Espíritu de Dios, habla de una presencia manifiesta, habla de una presencia que se hace visible, no a los ojos del hombre, pero sí a experimentar, a gozar, a disfrutar. Es decir, si Él se manifiesta, algo maravilloso sucede en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro caminar. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, hay obras gloriosas, hay obras preciosas en nuestra vida. Hermano, cuando Él se manifiesta en nuestro corazón, aún individualmente, uno siente una paz, uno siente una alegría, uno siente una fortaleza, uno siente algo maravilloso que llega de Dios sobre la vida de uno y que le da fuerzas y lo mantiene firme y lo mantiene caminando. Se siente uno seguro, protegido y bendecido por Dios, porque está viendo esa manifestación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, una cosa es hablar de la presencia y otra cosa es hablar de la existencia. Dios en existencia está en todo lugar como Espíritu que Él es. En existencia lo llena todo, pero en presencia no se manifiesta su presencia en todo lugar, sino en lugares exclusivos. No se manifiesta su presencia a nivel general, sino a nivel individual. El que lo busca, el que le clama, el que lo anhela, el que lo desea, ahí se manifiesta la presencia del Espíritu de Dios. Ahí se mueve, ahí obra, ahí trabaja, ahí liberta, ahí restaura, ahí bendice de una manera muy especial. ¿Sí me explico, mis hermanos? Es algo parecido como si yo les dijera, yo puedo estar presente en este lugar, pero no puedo hacer manifiesta mi presencia. Puedo estar por ahí escondido en un lugar,
O puedo estar por ahí sentado, calladito, sin decir nada, y a lo mejor ni cuenta se dieron que estaba acá, porque no se manifiesta mi presencia. Entonces, si Dios está, claro que Dios está en todo lugar. Aquí está, sí está aquí. Qué bueno que Dios esté aquí. Pero no es suficiente con el decir Dios está en este lugar, porque de que Dios está, Dios está. Y está no solo en este lugar, está en todo lugar donde usted vaya. Ahí está Dios. Va al trabajo y ahí está Dios. Va por la calle y ahí está Dios. Va en su carro y ahí está Dios. Donde quiera que camine, va al parque y ahí está Dios. Pero el punto no es conformarnos con la existencia de Dios, sino el provocar que la presencia de Dios se haga manifiesta. Que digamos, Dios ha hecho manifiesta su presencia en mi vida, en mi corazón, en mi caminar, en mi vivir. Dios ha hecho manifiesta su presencia, porque ahí es cuando algo maravilloso sucede en nuestra vida y comenzamos a experimentar la verdadera libertad. La verdadera libertad. De otra manera nos quedamos con una libertad superficial, con una libertad de apariencia, pero no una libertad real de parte de Dios. Dios quiere que no solamente creamos en la existencia de Dios, en su presencia como existencia, sino que creamos en su presencia que quiere manifestarse, que quiere brotar, que quiere obrar, que quiere trabajar, que quiere moverse en la vida del hombre de una manera muy especial. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey en esta maravillosa y hermosa oportunidad. Venga conmigo y vamos a la palabra. Vamos a una escritura más. Vamos a la escritura, vamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. La Biblia nos habla de que en cierta ocasión al Señor Jesús lo seguía una multitud queriendo verlo, tocarlo, oírlo. Y dice la palabra que entre esa multitud había una mujer que tenía flujo de sangre por muchos años. Y dice la palabra que aquella mujer ansiaba acercarse al Señor, pero de acuerdo a la ley, la Biblia dice que la mujer que padecía o que estaba en su tiempo de flujo de sangre se consideraba inmunda, no podía acercarse, en este caso no podía acercarse a Dios con esa libertad. Entonces, en este caso miramos esta mujer que tenía ese flujo de sangre y que se sentía como inmunda, se sentía como indigna y no se sentía con libertad de acercarse al Maestro. Pero dice la palabra del Señor que a pesar de eso, ella dijo para sí misma: si tan solo tocare el borde del manto del Señor, yo sé que seré sana de este azote. Y dice que entre la multitud que apretaba al Señor, se abrió camino y de una manera discreta extendió su mano y tocó el borde del manto del Señor. Y dice que al instante salió virtud, poder del borde del manto del Señor, y aquel flujo se secó al instante y fue sana de su azote aquella mujer que por muchos años había padecido y había gastado todo lo que tenía en doctores. Pero ahí fue sana al instante aquella mujer. Y dice la palabra que el Señor se detuvo y preguntó y dijo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen: Señor, mira que la gente te oprime, te aprieta, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Si es mucha la gente que te toca. Pero el Señor le responde y les dice: sí, pero alguien me tocó con fe. Alguien me tocó de una manera diferente. Alguien no solamente creyó en que aquí está Jesús, sino hizo manifiesto el poder que hay en Jesús. Hizo manifiesto la gloria que hay en Jesús. Hizo manifiesta la bondad, el poder que hay en Jesús. Jesús está aquí en medio nuestro. Jesús en presencia, Jesús en existencia está aquí como espíritu. Él dijo: yo no los voy a dejar, no los voy a desamparar. Yo estaré con ustedes donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Ahí estaré con ustedes.
Pero es necesario no solamente decir aquí tenemos a Jesús, sino es necesario hacer que se manifieste el poder que hay en Jesús, provocar que brote la gloria que hay en Jesús, de Él, para sanarnos, para restaurarnos, para bendecirnos, para hacer algo maravilloso en nuestra vida. Es necesario provocar aquello, y lo primero que requerimos para eso es la fe. Acercarnos a Dios con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, es necesario que el que cree en Dios, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Acerquémonos en esta mañana, en este día, como aquella mujer con flujo de sangre, para tocar el borde del manto del Señor, para provocar que se manifieste el poder que hay en Jesús, y no solamente quedarnos con el decir tuvimos a Jesús en medio nuestro, pero no recibimos el beneficio que necesitábamos de parte de Él. Me explico. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. La libertad que Cristo nos ofrece. Veamos dónde comienza, cómo comienza. La libertad verdadera, la libertad genuina. No la libertad simplemente superficial, sino la libertad auténtica, genuina y real. Dice la palabra en Marcos 2, del 1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La libertad, la esencia de la libertad. La esencia de la libertad no comienza ni consiste en un milagro externo que podamos recibir de parte de Dios, en una provisión material o económica que podamos obtener y ser libres de una deuda, de un problema económico, aunque son aspectos de la libertad. Pero la esencia, la raíz de la libertad comienza en lo que la palabra nos enseña en este pasaje. Dice primeramente que el Señor enseñaba la palabra en una casa. La gente se le acercaba, rodeó la casa, no había por dónde entrar, estaba llena la casa por dentro y aún por fuera. Y dice la palabra que en eso vienen estos 4 hombres trayendo a un paralítico en un lecho. Estaba completamente desahuciado, completamente incapacitado, al grado que no venía con muletas, sino que venía tirado en un lecho porque no podía moverse en lo absoluto. Cuando lo traen en ese lecho, dice que primero tratan de entrar a donde está el Señor Jesús, pero no había manera de entrar. Estaba lleno de gente, estaba lleno de bloqueos por un lado y por otro.
Yo creo que trató de meterse por un lado y no podía, y trató de meterse por otro y tampoco podía, por aquellos hombres que lo trataban de meter. Y cuando se miraron imposibilitados de meter al Señor o de meter al paralítico por algún hueco que hubiera por ahí, o que alguna gente les diera permiso, y mirando que no había acceso, miraron y pensaron en lo impensable. Pensaron en acercarse buscando una estrategia diferente, y rompieron la rutina básica. La rutina básica era denme permiso, quiero entrar. La rutina básica era tratar de meterlo por la puerta, a lo mejor por una ventana si a alguien se le ocurría. Pero ellos se fueron al extremo, por así decirlo, para una buena causa. Ellos, cuando no podían meterlo entre la gente y la gente no daba permiso, y no podían meterlo por una puerta porque no daban permiso, y por la ventana estaba lleno y no había acceso, dijeron: subámonos al techo y rompamos el techo y hagamos una apertura y metámoslo por el techo. Esa fue la fe de esos hombres, que no se conformó, que no se resignó, que creían y sabían que el Señor podía hacer algo en él, y fueron hasta donde tuvieron que ir. Eso nos muestra primeramente nosotros de que podemos conformarnos simplemente en decir, uno muchas veces, ahora se lo hablo en un sentido ya espiritual en nuestro tiempo, hay veces que nos acercamos a Jesús y decimos: pues voy a ir a la iglesia a ver si encuentro a Jesús. Pero venimos a la iglesia y en veces uno dice: pues voy a cantar a ver si lo encuentro, voy a orar, a pedirle a ver si lo encuentro, voy a oír la palabra a ver si lo encuentro. Pero hay veces que sentimos como que, o mejor dicho, que sabemos que realmente no logramos encontrarnos con el Maestro como quisiéramos encontrarnos de tal manera de recibir lo que necesitamos de Él, o lo que creemos que necesitamos. ¿Verdad? Porque este paralítico creía que lo que necesitaba era una sanidad, y lo que realmente creía que necesitaba una sanidad física, y lo que realmente necesitaba era una sanidad de su corazón, de su alma. Era una restauración espiritual. Necesitaba algo diferente de lo que él aparentemente pensaba que necesitaba. Pero miramos cómo estos hombres no les importó nada, sino que fueron hasta poder de alguna forma llevar al Señor, llevar al paralítico delante del Señor, y brincaron barreras y brincaron obstáculos. Hermanos, muchas veces venimos, le repito, a la iglesia y hay un obstáculo y sentimos como un bloqueo, porque cuántas veces espiritualmente no hay bloqueos, opresiones que no te dan la libertad, que oras pero sabes que esa oración no fue profunda, no hubo esencia en ella, no palpaste la manifestación del Espíritu de Dios. Sí, creemos que Dios está acá, creemos que Dios nos oye, pero es necesario provocar algo más que eso, romper los bloqueos, romper las barreras, ir más allá hasta conectarnos con el Rey de espíritu a espíritu, y palpar su gloria y ser renovados y ser transformados y ser bendecidos. No quedarnos con una rutina simplemente. Ya oí al Señor, ya oí su palabra. Sí, ya fui y oré, hermano. Sí, oré, pasé al frente 5 minutos y le dije unas palabras y ya me fui. Y caemos en una rutina superficial, donde no nos conectamos ni encontramos lo que realmente necesitamos de parte del Rey. La mujer de flujo de sangre tenía bloqueos, tenía estorbos, y ella tuvo que traspasar esos bloqueos para tocar el borde del manto del Señor. Este paralítico y los 4 hombres que lo llevaban no pudieron entrar por la puerta. Nadie les dio permiso. No pudieron entrar por una ventana. No hubo acceso. Así que tuvieron que subirse al techo y romper el techo y bajar al paralítico por medio del techo. Esa era la hambre, esa era la determinación que tenían, ese era el deseo profundo que tenían de buscar a Dios, de encontrarse con su Dios, de recibir algo especial de parte de Dios. Lo mismo nosotros en este día, que lo que recibamos de Dios no sea algo superficial solamente,
que vengamos determinados a buscar del Señor. Y va a haber un bloqueo y un estorbo y una barrera, pero que nada de eso te impida clamarle, buscarle, conectarte con Él, hasta que puedas obtener lo que vienes buscando de parte de Él y recibas para la gloria de Dios aquella bendición especial. Dice la palabra que estos hombres, cuando descubrieron el techo y bajaron al Señor bajaron al paralítico calculando más o menos dónde estaría parado el Señor enseñando. Y dice que cuando de repente comenzaron a bajar al paralítico en aquel hecho, creo que con 4 cuerdas, uno de cada esquina, jalando y dejando soltar la cuerda lentamente, hasta que la camilla del paralítico quedó enfrente de donde estaba el maestro. Yo creo que eso paralizó el ambiente de aquella casa. Yo creo que eso detuvo la predicación del Señor Jesús. Yo no creo que el Señor comienza a caer polvo del techo, se oye ruido, se oyen pasos y todo siguiera muy tranquilo. Yo creo que ya cuando se oyó el ruido allá, ya estaban todos como, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede ahí arriba? ¿Verdad? Ya cuando abrieron el hueco completamente y miraron, ¿y estos qué se traen? Y cuando comienzan a mirar el lecho del paralítico que va cayendo, creo que todos se quedaron atónitos, paralizados, primeramente impresionados por lo que estaba haciendo ese hombre o esos 4 hombres trayendo al paralítico. Eso es lo que el Señor quiere, ver una búsqueda que le impresione, una búsqueda que no pueda detenerse de darte lo que necesitas, una búsqueda que trascienda a lo ordinario, a lo rutinario, a lo religioso. Una búsqueda más especial que lo superficial. Una búsqueda especial que realmente haga la diferencia para que haya la bendición, como aquella mujer que venía clamándole al Señor: mira, mi hija está atormentada por un demonio, ayúdala, Señor, por favor. Y el Señor dice que la ignoraba y decía: yo vine a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Y seguía caminando, pero aquella mujer seguía clamando y seguía clamando. Y le dice el Señor: ¿sabes qué, mujer? No es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. Eres como un perrillo, no mereces, eres gentil, no es tu tiempo. Pero aquella mujer dijo: Señor, aunque soy gentil, aunque no merezco, aunque soy como un perrillo, pero también los perrillos esperan por las migajas que caen de la mesa de los amos. Y eso es lo que estoy esperando: una migaja de misericordia, una migaja de amor, una migaja de compasión. Y dice la Biblia que aquellas palabras desarmaron al Señor Jesús. Y aunque no era ni el tiempo para esa mujer, no era que ella mereciera, ni era el tiempo para los gentiles, pero dijo el Señor: ¿sabes qué? Te adelantas a la bendición y me robas la bendición y recibes lo que has pedido. Tu hija está libre, tu hija está sana, ve en paz, porque has recibido lo que has pedido. ¿Por qué razón? Porque me buscaste de una manera sobrenatural. ¿Estamos comprendiendo? Entonces le decía, cuando bajaron aquel paralítico, yo creo que el panorama se quedó paralizado. Y cuando se quedó así paralizado y bajaron aquel paralítico y estaba enfrente del maestro, yo creo que todos esperaban: ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer? ¿Lo irá a sanar? Está paralítico, iremos a ver un milagro más, irá a sanar su cuerpo paralítico. Y el Señor se acerca a aquel hombre y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué palabras tan hermosas de parte del maestro. Esas son las palabras más lindas que un ser humano pueda escuchar en esta tierra. Esas son las palabras más significativas que un ser humano puede escuchar en esta tierra. Esas son las palabras de mayor valor, de mayor peso que cualquier otra palabra. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Le estaba perdonando sus pecados. El perdón de pecados es el milagro más grande que el Rey de los cielos ha hecho y sigue haciendo en cada una de nuestras vidas. El perdón de pecados es la necesidad más grande que el hombre tiene, y es lo que el Señor hace cuando Él perdona los pecados. Un milagro maravilloso, un milagro extraordinario, un milagro precioso de parte del Señor. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice la palabra que de repente, cuando todos escucharon aquellas palabras del Señor, los fariseos comienzan a cavilar en sus corazones y comienzan a decir: esta blasfemia contra Dios.
¿Cómo es que le dice tus pecados te son perdonados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este se está poniendo en lugar de Dios. Este se cree que es Dios. Está perdonando pecados, pues no se creía que era Dios. Era Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él era el mismo Dios manifestado en carne. Él era el mismo Dios que venía a visitar al hombre, a la mujer en su peor condición, para levantarlo, para sanarlo, para restaurarlo, para bendecirlo. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. No era nadie menos, era el mismo Dios manifestado en carne. Allí estaba presente, solo que no lo podían reconocer. Y por eso Pablo en Corintios nos dice claramente: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está, o sea, donde se manifiesta, donde se hace presente el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay algo grandioso, algo glorioso, algo hermoso. Ahí se mueve algo maravilloso de parte de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Cuál es la primera libertad que el Espíritu de Dios da? La primera libertad que el Espíritu de Dios promueve. La primera libertad que el Espíritu de Dios proclama. La primera libertad que el Espíritu de Dios busca para el hombre es la libertad de su alma. Es la libertad del perdón de sus pecados. El hombre tiene muchas necesidades. El inconverso busca a Dios solo por conveniencia cuando tiene un problema en su vida. Aún el creyente muchas veces buscamos a Dios, como este paralítico. Señor, mira mi necesidad aquí, y mira mi necesidad allá, y mira a mi hijo, y mira a mi esposo, y mira mi trabajo, y mira mi salud, y mira aquí, mira allá. Y no está mal que le pidamos por todo eso, pero hay una prioridad más grande que eso. Hay una libertad que el Señor nos quiere dar antes que todo eso. Y esa libertad es la libertad del perdón de los pecados, de caminar en integridad, en libertad delante del Dios de los cielos. El restaurar la vida del hombre, el restaurar el alma del hombre, el restaurar el corazón del hombre. Porque de otra manera estaremos muy bien físicamente, pero estaremos paralíticos, tuidos, cojos espiritualmente hablando. Sin libertad de la presencia genuina de Dios, de la manifestación de la presencia de Dios, sino solamente con rutinas y rituales y religión y tradición y costumbre, pero con algo vacío en nuestro corazón. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso cuando llegó con este paralítico, ciertamente miró su cuerpo físico paralítico. Todos estaban mirando al paralítico pensando: lo irá a levantar, lo irá a sanar. Pero el Señor, aunque miraba el cuerpo paralítico, miraba algo más peor de paralítico que el cuerpo. Miraba su alma paralítica por el pecado, destruida por la maldad. Y antes de liberarlo físicamente, lo liberó espiritualmente, diciéndole: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vine a sanar tu alma antes que tu cuerpo. Me importa más tu alma, que es eterna, que tu cuerpo, que es temporal. Tu cuerpo, al fin y al cabo, si vives paralítico y mueres paralítico, serán unos cuantos años, pero tu alma será una eternidad. Es lo primero que le preocupa al Señor. Es lo primero que busca nuestro Dios. Y lo primero que le da libertad a nuestra alma es el perdón de pecados. Es el perdón de pecados. Es el que nuestras vidas se arreglen, se ordenen, sean restauradas delante de Dios. Era la importancia que el Señor miraba en aquel paralítico, mientras todos miraban y quizás unos cavilaban en su corazón diciendo: ¿quién se cree que es este para perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién se cree que es este? Y a lo mejor los que no cavilaban de esa manera estaban cavilando de otra manera, pensando y diciendo: ¿por qué le dice tus pecados te son perdonados? ¿Que no ve que lo que necesita es que lo sane? Él no necesita que le diga: tus pecados te son perdonados. Él lo que necesita es que lo sane físicamente de esa condición. Pero
Humanamente uno cree que la necesidad más grande que tiene es una física, es una moral o material o de alguna necesidad familiar. Pero el Señor dice, la mayor necesidad que el hombre tiene es recibir el perdón de sus pecados, es recibir la restauración de su alma, es recibir la libertad interna antes que la libertad externa. Vine para glorificarme, dándole la libertad interna al hombre, a la mujer, para que se sienta libre donde quiera que esté, donde quiera que vaya, goce de la verdadera libertad que le ofrezco al hombre y a la mujer. ¿Sí me comprende, mi hermano? Dice la palabra que cuando todos cavilaban en su corazón diciendo, ¿por qué le dice tus pecados te son perdonados? Repito, unos cavilaban pensando, solo Dios puede perdonar pecados. Y otros quizás cavilaban pensando, ¿por qué le está diciendo eso si lo que necesita es la sanidad física? Que lo levante de ese lecho. Vuelvo a repetir, Dios mira primero la necesidad de nuestra alma. Dios mira primero la condición de nuestro corazón. La libertad genuina que Dios ofrece comienza siempre. La genuina comienza siempre con el corazón, con el alma, con el perdón de pecados, con la libertad de tu alma. Cuando hay el perdón de pecados, allí llega la paz, allí llega el gozo, allí llega la alegría. Te sientes como un ave libre volando a los aires libres, a los cielos abiertos, porque has recibido el perdón de pecados. Te sientes libre. Estés cautivo por una enfermedad, estés en una cárcel bajo una reja, encerrado en un cuarto, estés en un problema, estés en una necesidad, no importa en la condición que esté tu cuerpo. Si tu alma es libre, te sentirás libre sin importar la condición en la que tu cuerpo esté. Te sentirás realizado, te sentirás pleno, te sentirás bendecido para la gloria de Dios. Si tu alma está libre, te sentirás la persona más bendecida y más privilegiada que pueda haber. Pero entonces, cuando miró cómo cavilaban en sus corazones, se acerca el Señor y dice al paralítico, les dice, ¿por qué cavilan en sus corazones diciendo, solo Dios puede perdonar pecados? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levanta tu lecho y vete a tu casa? En este caso las dos cosas eran imposibles. ¿Quién puede levantar a un paralítico diciéndole así nomás, levántate, vete a tu lecho y anda? Solo Dios. ¿Quién puede decirle tus pecados te son perdonados? Solo Dios. Las dos cosas son imposibles para los hombres, las dos cosas son posibles para Dios. Pues el Señor les decía, para que sepan quién soy yo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante aquel hombre se levantó, fue sanado, fue restaurado, fue bendecido para la gloria de Dios. Porque el mismo que tiene poder para perdonar pecados es el mismo que tiene poder para sanar enfermedades, para restaurar cuerpos enfermos, para limpiar de cualquier problema, para restaurar vidas, familias, hogares, hijos y todo lo que pueda haber disfuncional en la vida del hombre. Él viene para restaurar, pero la verdadera restauración comienza con el corazón, comienza con el perdón. Siempre será esa la manera como Dios obra y trabaja en la perfecta y la real libertad que le ofrece al hombre. De otra manera será una libertad superficial. Un ejemplo de ello son los 10 leprosos. El Señor dice que se acercaron 10 leprosos y le dijeron, Señor, sánanos, mira cómo estamos. Y Él les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban en camino, dice la palabra, que fueron sanos los 10 de su lepra. Pero dice que 9 de ellos se fueron cada uno a sus vidas prácticas, a sus negocios, a sus cosas personales. Y solo uno volvió a darle gloria a Dios. Y el Señor Jesús, cuando lo ve, y era samaritano, no era ni siquiera israelita, y cuando lo mira, dice que no fueron 10 los que sané, porque nomás uno regresó a dar gloria a Dios, porque solo uno volvió
a reconocer y agradecer lo que había hecho en su vida. Los otros 9 fueron sanos físicamente, pero no fueron sanos espiritualmente, y de poco sirvió esa sanidad y esa libertad. Pero este que regresó a darle gloria a Dios es el que recibió la verdadera sanidad, la verdadera libertad en su corazón y también en su cuerpo, comenzando primero de adentro y terminando hasta afuera. Ahí se culmina, ahí se perfecciona la obra gloriosa de nuestro Dios. Comienza dentro y termina afuera. Esa es la verdadera libertad. Cristo se fue físicamente para ya no verlo literalmente como cuando caminó entre los hombres en esta tierra. Se fue para estar acompañando a sus discípulos por afuera, pero se fue para volver y acompañarlos desde adentro, trabajar desde el interior. Yo me voy, pero les envío mi espíritu, envío al Consolador, para que Él los guíe a toda verdad y a toda justicia. Él los sane, Él los restaure, Él los bendiga. Él se fue de estar fuera de nosotros para regresar y estar dentro de nosotros. Él ya no está fuera de ti, Él está dentro de ti, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Aleluya. Ahora somos templo, ahora somos morada del Espíritu Santo de Dios para la gloria de nuestro Dios. Él ya no está lejos de nosotros, Él está cerca de nosotros. Pero hay que buscarlo para que no solamente digamos está presente en existencia, está presente por la fe, sino que digamos provocaremos que se manifieste su presencia en medio nuestro. Al manifestarse su presencia, recibirás la libertad. Gozarás y disfrutarás esa libertad primero de lo más íntimo de tu ser. Sabe, muchas veces hay muchas personas que tienen necesidades externas, sanidad, problemas, dificultades, y están tan centrados pidiendo a Dios por esas cosas externas que muchas veces sienten que no reciben y miran que no pasa nada, porque están tan centrados con su atención en el problema que no logran descubrir la gloria y el poder del Espíritu de Dios en sus vidas. Cuando una persona se centra más en buscar a Dios, en buscar su presencia, su espíritu, su gloria, aún sin pedirle por tus peticiones, sin que tú le pidas, se manifestará su presencia y su gloria sobre tu vida, y terminarás levantándote sano, libre, restaurado de ese lugar. Porque de esa manera el Señor trabaja primero con lo interno antes que con lo externo. Generalmente cuando nosotros le pedimos al Señor que haga obras, que nos liberte de problemas y estorbos externos, sin buscar la libertad interna, poco funciona, poco sucede. Generalmente no sucede, porque estamos con los papeles al revés. Estamos buscando primero lo externo antes que lo interno. La libertad, la sanidad, la provisión, la ayuda externa antes que la interna. Y no trabaja el Señor generalmente de esa manera. Es lo mismo que dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. En otras palabras, busca primero la libertad interna, y la libertad externa se manifestará automáticamente. Por eso le dijo a aquel paralítico: primero tus pecados te son perdonados, y después levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No nos quiere dejar Dios sufriendo con nuestros problemas externos. No es que a Dios no le importen nuestros problemas externos, sí le importan. Pero Él sabe que si nos ayuda con nuestros problemas externos, sin ayudarnos con lo interno, muy pronto estaremos igual, en el mismo problema, en la misma condición. Porque solo nos ayudó con lo externo, pero seguimos sufriendo con lo interno.
Pero cuando Dios primero te liberta, te restaura, te sana en lo interno, lo externo solito vendrá a manifestarse y vendrá Dios a hacer cosas grandes en tu vida, a hacer cosas hermosas en tu caminar. Póngase de pie. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a acercarnos a buscar esa presencia linda, esa presencia interna, esa libertad interna primeramente, esa restauración interna. ¿Cómo llega esa libertad? ¿Cómo llega esa restauración? ¿Cómo llega esa bendición? Cuando buscas esa intimidad, esa comunión con el Espíritu Santo de Dios desde lo más íntimo de tu corazón. No de una manera externa, no de una manera superficial, sino de una manera especial,